a pesar de la especialización del derecho de estos tiempos, hay temáticas que permanecen siempre en el interés, que son una suerte de temas no solamente de permanente actualidad, sino que son temas que vienen a parecer desde siempre y se quedan para siempre. Cada uno de los ámbitos, cada una de las parcelas del derecho lo tiene. Y si nosotros vemos en el derecho constitucional, uno de esos temas es el control de constitucionalidad. Y es que tiene sentido en tiempos donde lo que se busca es el control del poder para la protección de los derechos fundamentales. El control de constitucionalidad es algo, insisto, innegociable. Y si bien es cierto, este control de constitucionalidad tiene diferentes ámbitos. Por ejemplo, el Congreso realiza un control de constitucionalidad político cuando realiza el antejuicio, el juicio político, la misma vacancia presidencial. Sin embargo, muchas veces no pareciera tener la certeza de un control constitucional por, digamos, los lineamientos que maneja la política. Esto es la mayoría, la conveniencia, la oportunidad, que son los códigos que se desarrollan. O, por ejemplo, también el ámbito del control administrativo. No el control difuso administrativo que está proscrito en nuestro país, sino aquel control de que al realizar las normas no colisionen y más bien guarden una armonía, una suerte de sintonía con la Constitución. Sin embargo, cuando algo se resuelve, adquiere la calidad de cosa decidida y se puede cuestionar en vía jurisdiccional. Por ello, digamos, es un control, si se quiere, no visible. El gran control de la constitucionalidad es el llamado control de constitucionalidad jurisdiccional. Y claro, inmediatamente se viene a nuestra mente el control difuso y el control concentrado, que históricamente son los controles originarios, son el punto de partida de toda esta temática. Sin embargo, ya avanzada la tercera década del siglo XXI, insisto, con la temática del control del poder y la protección de los derechos fundamentales, este control de constitucionalidad jurisdiccional se ha ampliado de una manera importante. Y eso es lo que venimos a proponerle en la presente aula abierta, la sesión de tribuna constitucional en que aquellas clases que normalmente las desarrollamos en EGACAL, Escuela de Derecho para nuestros alumnos, la compartimos con toda la comunidad jurídica. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darles la bienvenida a una nueva aula abierta de Tribuna Constitucional. El control de constitucionalidad jurisdiccional. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, el planteamiento que queremos hacer es totalmente distinto a los que se conocen. Y es que, claro, teniendo el control de constitucionalidad a nivel jurisdiccional, es decir, realizado por los jueces, una serie de variantes, hemos querido sistematizarlos, hemos querido clasificarlos con la única finalidad de que se tenga un mejor entendimiento, una mejor comprensión y a partir de allí una correcta aplicación. De tal manera que lo que proponemos es que el control de constitucionalidad jurisdiccional tenga 4 ámbitos de desarrollo distinto. El control de constitucionalidad jurisdiccional normativo, insisto, es sobre normas, ¿verdad?, sobre el producto de órganos legislativos, generalmente el Congreso, también el Poder Ejecutivo, también los gobiernos regionales, gobiernos municipales. Ese producto normativo es sobrevolado, es escaneado por la Constitución. Vamos a llamarlo control de constitucionalidad normativo. En segundo lugar, se desarrolla el mismo control de constitucionalidad, pero ya no sobre normas, sino se desarrolla un control de constitucionalidad sobre conductas, sobre la actuación de las personas naturales, jurídicas o el Estado, y que pueden producir vulneración de los derechos fundamentales y por ende vulneración de la Constitución, sea por acción, por omisión, por amenaza. Llamaremos entonces control de constitucionalidad conductual sobre las conductas. Tercero, se da una mixtura
Es decir, hay un proceso constitucional muy particular sobre el cual se controla al mismo tiempo normas y conductas. Puede darse una u otra o pueden darse ambas, como es lo que se da en los conflictos de competencia. Puede ser que la supuesta vulneración de la Constitución esté en la norma que determina las competencias o esté en el accionar de los órganos estatales. Entonces lo llamaremos control de constitucionalidad jurisdiccional mixto. Y en cuarto y último lugar está el control constitucional de las actuaciones jurisdiccionales. Esto es, cuando ya establece el órgano jurisdiccional, normalmente el Poder Judicial y extraordinariamente un tribunal arbitral, una decisión final, de esta también existe un control de constitucionalidad. De tal manera que, digamos, los grandes títulos, el gran esquema comenzaría con el siguiente cuadro. Control de constitucionalidad jurisdiccional, entonces puede ser de cuatro formas: normativo, conductual, mixto, normativo y conductual, y de actuación jurisdiccional. Ahora sí, teniendo este esquema, comenzaremos a desglosar uno por uno. Comenzamos. El control de constitucionalidad normativo es el primero que aparece, el que se da, el control difuso a inicios del siglo XIX y el control concentrado a inicios del siglo XX. El control difuso, identificado con el Poder Judicial, se llama así difuso porque justamente es un control que está diseminado, que está difundido, que está repartido entre todos los jueces del Poder Judicial, distinto del control concentrado, llamado así porque se concentra, lo monopoliza el Tribunal Constitucional, y cada uno con sus características, ¿no? El control difuso, que es un control incidental, ya hemos señalado en anteriores programas de Tribuna Constitucional que no se trata de un proceso. Algunos autores prohijan esta teoría de que el control difuso es un proceso. No es así. Hay un proceso principal en el cual se advierte que hay una norma que supuestamente es inconstitucional, entonces se arma un incidente. El control difuso es incidental. El control difuso busca inaplicar la norma a un caso concreto, a un caso particular, y para ello se eleva en consulta al máximo órgano, que es la Corte Suprema, para que realmente también dé su opinión acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Insisto, es el control más antiguo. En segundo lugar está el ya conocido control difuso a cargo del Tribunal Constitucional, llamado también austriaco, llamado también kelseniano. Aquí no es incidental, aquí es principal. Aquí hay un proceso de inconstitucionalidad. Aquí desde la pretensión se busca invalidar una norma y expulsarla del ordenamiento jurídico. Como es un control abstracto sobre la norma, entonces sus alcances más bien van a ser erga omnes. Por ello Kelsen hablaba de que el Tribunal Constitucional era un legislador negativo, debido a que expulsaba las normas creadas por el Congreso, que era más bien un legislador positivo. Y sobre esto, sobre lo difuso y lo concentrado, asoma un tercer tipo de control de constitucionalidad normativo, que es el que la doctrina, principalmente argentina, llama control híbrido, que viene a ser aquel control que ejercen las altas cortes. Esto es, en el caso peruano, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. No la institución del Poder Judicial que tiene el control difuso, no, solamente las altas cortes, en este caso la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se llama híbrido? Porque en realidad es difuso al inicio, es decir, aparece como un incidente, se está viendo otra cosa, y de pronto tienen que decidir en el proceso sobre una norma supuestamente inconstitucional. Entonces es difuso en el inicio, pero es concentrado en la decisión. El gran comparatista italiano Lucio Pegoraro señala que aquello de que el control difuso de constitucionalidad se iniciara en el caso Marbury versus Madison, él lo considera como parte de la mitología jurídica. Sostiene
que la Corte Suprema norteamericana no puede ejercer un control difuso. Control difuso es cuando está justamente diseminado, repartido, extendido entre todos los jueces y se inaplica a un caso concreto. En el caso de la Corte Suprema, como es la última instancia, no está difuso, está más bien concentrado. Y la decisión que tome, por ser el máximo órgano jurisdiccional, los demás lo tienen que seguir. Entonces, este tipo de control, repito, cuando la Corte Suprema de la República, cualquiera de sus salas, o el Tribunal Constitucional, conociendo un caso cualquiera, advierten, no como una pretensión principal, sino porque en el transcurso del proceso se advierte que hay una norma que puede colisionar con la Constitución, insisto, es difuso en la manera como se conoce, pero es concentrado en la forma que se resuelve por ser las últimas instancias. A este tipo de control ya no es un control originario como el difuso, como el concentrado. Entonces viene a ser un control híbrido. Una cuarta forma de control de constitucionalidad de las normas es el llamado control directo. ¿Por qué directo? Porque no es un caso, digamos, de un control difuso que se está viendo un proceso de otra naturaleza y se advierte una inconstitucionalidad. Tampoco se hace el control en abstracto, sino se presenta un amparo contra normas legales. Es decir, no puede ser difuso porque no es que esté diseminado entre todos los jueces, no. La demanda se plantea al juez competente. Presento un amparo contra esta ordenanza municipal que vulnera mis derechos. Presento un amparo contra esta ley que lesiona mis derechos fundamentales. Entonces, la pretensión es justamente declarar inconstitucional una norma. Y tampoco es concentrado, porque no es un control abstracto. No es que se controle la norma per se, sino que lo que se trata de demostrar es que esa norma afecta de manera directa y relevante mi derecho fundamental. Aquí está, insisto, el amparo contra normas legales. Este amparo contra leyes, amparo contra normas legales, que no está permitido en todos los países, que en algunos países está permitido y solamente, como en el caso de Perú, se permite sobre normas autoaplicativas, mas no sobre normas heteroaplicativas. Y hay países que lo tienen sobre todas las normas, autoaplicativas y heteroaplicativas. Lo hemos denominado control de constitucionalidad de las leyes directo. Y por último, número 5, seguimos con el control de constitucionalidad jurisdiccional contra normas legales, está el que se denomina especial. ¿Y por qué especial? Porque más que controla la constitucionalidad, si se quiere, de una manera de acompañamiento, subsidiaria, pero su propósito es el control de legalidad. Y ahí está el proceso de acción popular, que la Constitución peruana lo establece como una de las garantías constitucionales, de tal manera que le da el estatus de control de constitucionalidad. Sin embargo, lo que controla es que las normas infralegales no vulneren la ley. De tal forma que en este primer ámbito el cuadro quedaría de la siguiente manera. Control de constitucionalidad normativo. 1. Difuso a cargo de todos los jueces del Poder Judicial. 2. Concentrado a cargo del Tribunal Constitucional. 3. Híbrido a cargo de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 4. Directo el amparo contra normas legales. Y número 5. Especial el proceso de acción popular. Todos tienen en común que lo que se cuestiona, que puede tener un vicio de inconstitucionalidad, es la norma legal. Pasemos al punto número 2, al control de constitucionalidad conductual. Esta es una conducta, este es un actuar. Insisto, puede ser una persona natural, una persona jurídica, puede ser el Estado, que vulnera derechos fundamentales, vulnera la Constitución por acción, por omisión o por una amenaza. Y es aquí donde cobran sentido las garantías constitucionales, los procesos constitucionales. El habeas corpus cuando lo que se vulnera es la libertad personal, el habeas data cuando lo que se vulnera es la libertad de información, el amparo cuando lo que se vulnera es cualquiera de los restantes derechos fundamentales. Y también aparece el proceso de cumplimiento.
hay que hacer un nuevo pie de página en el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento, en rigor, en nuestra opinión y un gran sector de la doctrina, no protege derechos fundamentales. Sin embargo, la Constitución le da ese estatus, algunos lo llaman proceso constitucionalizado, y mientras lo diga la Constitución y cumpla ese propósito, vamos a colocarlo aquí como uno de los mecanismos de control constitucional, jurisdiccional, conductual. Esto es, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, también son mecanismos de control del poder. También son mecanismos de búsqueda de respeto al irrestricto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De tal manera que tendríamos control de constitucionalidad jurisdiccional, 1 normativo, 2 conductual. Aquí ingresa el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el cumplimiento para proteger los derechos fundamentales ante cualquier acción, omisión o amenaza. Número 3, el mixto. Ya hemos visto el normativo y el conductual. Y en esta forma de control de constitucionalidad se juntan los dos. Se controla la normatividad, una normatividad que puede ser que haya asignado a 2 órganos constitucionales distintos las mismas competencias, entonces va a haber un conflicto. O que no haya asignado ni a uno ni a otro y entonces va a haber un conflicto. En este caso hablamos de un conflicto negativo. O que se dé ya no por la norma puede ser clara, pero se da en lo conductual, se da en el accionar. Más allá de que la norma sea correcta, en algunos casos la conducta de un órgano invade al otro, o la omisión de un órgano produce esa vulneración, o en todo caso, ¿no?, se da el denominado menoscabo. La actuación de un órgano constitucional, por más que esté dentro de sus competencias, menoscaba lo que pueda realizar el otro. Entonces, en este control de constitucionalidad, tanto normativo como conductual, está el denominado conflicto de competencias o proceso competencial, que busca definitivamente proteger ese inmenso valor constitucional que se llama la separación de poderes. Y por último, para terminar, tenemos entonces el cuadro general: control de constitucionalidad jurisdiccional normativo, conductual, mixto, normativo y conductual, y por último el control de constitucionalidad sobre la actuación jurisdiccional. Claro, si el normativo controla los actos que hace el Ejecutivo y el Legislativo normalmente, el conductual los actos que realizan el Ejecutivo, el Legislativo y también las personas, el mixto que controla las normas y la conducta, señores, falta el control sobre un poder del Estado. Ya estaba el control sobre el Ejecutivo, el Legislativo y estaba sobre los particulares, pero falta el control sobre un accionar jurisdiccional, que puede ser de 2 tipos, ¿no? El control constitucional contra las resoluciones judiciales y el control constitucional contra los laudos arbitrales. Decimos resoluciones judiciales porque pueden ser autos y sentencias, ¿no? Y contra ello es lo que proceden los denominados procesos constitucionales residuales, el habeas corpus residual, el amparo residual, y el requisito que se da es que se haya vulnerado la tutela procesal efectiva. Como bien sabemos, la tutela procesal efectiva es la suma de la tutela jurisdiccional efectiva más el debido proceso. No es normal, es contra natura que dentro de un proceso judicial se vulnere derechos fundamentales. Justamente se recurre a un proceso judicial para la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, puede darse el caso que esto se produzca y entonces hay un control de constitucionalidad de la actuación jurisdiccional. Y también, claro está, de los laudos arbitrales. La Constitución Política del Perú reconoce al arbitraje como una jurisdicción. De tal manera que así ya tenemos el conocimiento de todo el espectro, toda la amplitud del control de constitucionalidad jurisdiccional. Y así hemos construido el siguiente diagrama. Control de constitucionalidad jurisdiccional puede ser de 4 tipos: normativo, conductual,
mixto, normativo y conductual, y de actuación jurisdiccional. El normativo, a su vez, puede ser difuso, a cargo del Poder Judicial, concentrado, a cargo del Tribunal Constitucional, híbrido, a cargo de las altas cortes, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, el directo, el amparo contra resoluciones judiciales, y el especial, el proceso de acción popular. 2. El control de constitucionalidad conductual, cuando se produce una acción, omisión o amenaza que vulnera derechos fundamentales. Ahí están los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Se inician en el Poder Judicial y pueden terminar en el Tribunal Constitucional. 3. Control de constitucionalidad jurisdiccional mixto, normativo y conductual. Es el proceso del conflicto de competencias. Lo conoce en única y definitiva instancia el Tribunal Constitucional. Y por último, 4. El control de constitucionalidad jurisdiccional de actuación jurisdiccional, que comprende el control de las resoluciones judiciales y de los laudos arbitrales. Aquí están los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y, cuando ponen en riesgo la libertad personal, habeas corpus contra resoluciones judiciales. Entonces, como ustedes pueden ver, normalmente estos temas o estos procesos o estos mecanismos de protección se tratan de una manera inorgánica, desordenada, suelta. Podemos conocer por este lado el habeas corpus contra resoluciones judiciales, por el otro lado el conflicto de competencia, por acá el amparo contra normas legales, y lo importante es verlas todo en conjunto. El derecho es un sistema. A veces el legislador no lo advierte, pero es en el desarrollo académico, en la docencia, en el ejercicio, enseñanza, aprendizaje, que se tiene que buscar este orden, y hoy día hemos querido presentar en toda su extensión el control de constitucionalidad jurisdiccional. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional. Temas así de aula abierta lo encuentra en el playlist, y también casi 1 millar de programas, todos con el único propósito de tener un mejor conocimiento del derecho. Y ya sabe, toda esta temática la desarrollamos con amplitud en las asesorías y diversos cursos que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.